Dios Dios es es el el centro. Dios es 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 el Dios centro. es el centro. Dios les bendiga. Espero que estén muy felices en esta noche, dispuestos a recibir lo que hoy Dios quiere hablarnos. Amén. Ese es el propósito, y hace ya algún tiempo tengo este mensaje, hace mucho tiempo, y algunas veces que he predicado, he creído que es para ese día, y Dios cambia todo, y hoy Dios ha puesto en nuestro corazón el compartirlo, y espero que sea para cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle que por favor nos hable, y que ese margen de error que tenemos cuando nos subimos al altar en nuestra humanidad sea minimizado para que la presencia del Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Amén. Señor, estamos tan agradecidos contigo porque definitivamente tu amor cada vez se hace más evidente en nuestras vidas, tu cuidado, tu protección, y eso nos llena de seguridad. Y en esta noche estamos acá con un corazón dispuesto a que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a que seamos transformados, a que seamos consolados si hemos venido triste, a que seamos restaurados, tal vez si nos han causado dolor. Tú sabes, Dios mío, la necesidad de tu iglesia, y hoy oro para que tú coloques las palabras en mi boca, que sea solamente un instrumento de vida, y que así como me has hablado a mí, Dios, también hables a tu iglesia, porque necesitamos escuchar tu voz, necesitamos de ti, y nuestra vida, Señor, toda depende de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces les contaba pues que hace mucho tiempo estaba en mi corazón este mensaje, y hoy tenemos la bendición de compartirlo. Y entonces yo creo que como iglesia sabemos qué es la fe, y aún es de esos versículos que podemos sustentarlos. Te podemos dar una definición, pero también lo podemos sustentar con la palabra. Y si yo les preguntara a uno de ustedes qué es la fe, ¿qué me dicen? Muy bíblica, lo dice. La fe es que la convicción de lo que no vemos, la certeza de lo que estamos esperando, es una de nuestras bases doctrinales. Ahorita hablábamos del IFL, es la base, y esta definición me la dio mi hija. Yo le pregunté, Valen, si tú pudieras definir la fe, no con un texto bíblico, porque siempre decimos, la fe es lo que yo estoy esperando y que no lo veo si lo descontextualizo, pero una definición que no sea bíblica, pero que sea lo que tú crees. Y ella me lo resumió en esto: la fe es la base del cristiano. Eso es la fe, ¿cierto? Y aún dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a leer en Hebreos 11:6, que es el texto pues del fundamento de lo que hoy Dios nos quiere hablar. Y aunque hay veces creemos tener una fe, estos temas como tan repetitivos, otra vez la fe, ¿quién no sabe de la fe? Hoy quiero que lo miremos desde otro punto, que no sé si a usted, pero a mí en algún momento me dio mucho consuelo. Y dice pues, Efesios 11:6 dice: de hecho,
Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Entonces, yo veo que a través de este texto Dios me está diciendo que si en mí hay fe, yo lo voy a alegrar a Él. ¿Cuántos queremos alegrar a Dios? A mí me gusta mucho un texto cuando Jesús está bautizando y dice, Jesús, el Señor dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿cierto? Dice en alguna versión, o en el cual me gozo, en el cual me alegra. ¿Cuánto quisiéramos que Dios mirara y dijera, esta es mi hija amada, yo me contento tanto con ella? Entonces, cuando en nuestra vida hay fe, nosotros podemos alegrar a Dios. Y lo más hermoso es que el texto termina y dice que Él da un premio, dice la versión de para todos. La palabra de Dios para todos dice que Él produce un premio para los que le buscan, ¿cierto? Entonces es un regalo, pero también tenemos que ser súper conscientes que al ser la base de mi relación con Dios, esa fe va a ser probada, ¿cierto? Y eso claro que todos decimos, sí, es que claro, la fe, y citamos, como el oro, tiene que ser probado y eso, pero cuando viene la prueba, qué difícil es, ¿cierto? Cuando pasamos por esos momentos de prueba. Y ahorita alguien me decía, porque yo tengo como fama de que cada que me paro aquí es a dar garrote, entonces me decía que si iba a dar garrote y yo dije, no, hoy el Señor tiene una palabra de consuelo y de ánimo para la iglesia, porque así lo hizo conmigo. Entonces hoy no es garrote, sino una palabra de consuelo. Entonces la fe es un atributo, pudiéramos decirlo, de parte de Dios con nosotros, que va a ser premiado. Pero también tenemos que ser súper conscientes que al ser esa base de nuestra relación con Dios, que si no es con fe no nos podemos acercar a Dios, va a ser probada. Y el título del mensaje es Eclipses de Fe. ¿Ustedes saben qué es un eclipse? ¿Qué es un eclipse? Por ahí hay eclipses en blusas y todo. ¿El eclipse qué es? El sol se oscurece, ¿sí o no? Pero son minutos, puede ser minutos, pues o sea, en lo que tengo el conocimiento, pero el sol vuelve y es sol. Y nuestra vida de fe en algunos momentos va a ser eclipsada, no porque no la tengamos, sino porque como es ese fundamento que nos relaciona con Dios, el enemigo está súper atento a debilitarla, porque ustedes saben que la base es que es lo que sostiene. Entonces, si el enemigo debilita esa base que nos relaciona con Dios, y no porque no la tengamos, sino porque en algunas veces sufrimos ese eclipse, y ese eclipse se refiere a que nuestra fe se oscurece. El enemigo dice, no, yo ya tengo un terreno ganado, este está débil, mira, ya no cree, míralo cómo se comporta. Y de hecho en algunas ocasiones vemos gente que dice, míralo, y este que se mantenía orando, y míralo, y con lo que salió, cierto, somos dados a juzgar, pero ¿cuál es la promesa y lo que hoy tenemos? Y hoy yo quiero mirar, si nos da el tiempo, 4 hombres que su fe fue eclipsada. Y vamos a mirar primero en el libro de Lucas, que yo digo que hay veces me vuelvo a estar un poquito cansona cuando cojo personajes, y hace unos meses vengo estudiando la vida de Pedro, y está en Lucas 22, 31, 34. Vamos a ver en qué momento, porque cuando nosotros vamos a la palabra y vemos personajes que están acá, que pasaron tal vez por la misma situación nuestra, eso nos tiene que llenar de fe y con la confianza de que si ellos lo pasaron, aún nosotros también lo vamos a pasar, y que aún Dios nos va a dar toda la fuerza para poder superar esa situación. Entonces dice Lucas 22, 31, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Hace unos días hablé de esto en el ayuno, pero así como por encimita. Y hoy vemos que Jesús le estaba advirtiendo a Pedro. ¿Ustedes creen que Jesús no hubiera podido decir,
pero yo he orado para que no pases por esa prueba, porque sí o no, o sea, eso es lo que nosotros queremos, no pasar por pruebas. Nosotros queremos, y Señor, y Él mismo lo dijo en algún momento, Señor, si es posible, pasa de mí este trago amargo, porque es muy difícil las pruebas, o sea, cuando estamos en las pruebas se hace tan difícil, pero el Señor aquí lo que le estaba diciendo a Pedro era que Él lo iba a fortalecer, le estaba brindando, era que el acompañamiento, voy a orar por ti. Qué belleza que Jesús le estuviera dando a Pedro esa promesa, que hoy yo creo que también nos las dice a nosotros, que tal vez no nos va a sacar de la prueba, tal vez vamos a tener que enfrentar y vivir esa prueba, pero que Él va a estar ahí al lado de nosotros, porque fue la promesa que le dijo a Pedro y le dijo, he orado, esas palabras yo quiero que Dios me las diga todos los días, he rogado en oración, que el mismo Dios esté diciendo, voy a rogar. Y yo creo que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, Jesús está orando por nosotros, para que nosotros no caigamos frente a las pruebas que estamos pasando, frente a las pruebas en la enfermedad, en las situaciones económicas, en las situaciones emocionales, sentimental, tantas cosas que estamos viviendo como humanidad, porque aún no es ni como iglesia. Y yo creo que Jesús está allí, o ya en este tiempo es el Espíritu Santo, como dice la palabra, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y yo creo que Él está ahí rogando, y cuando nosotros metemos las patas, como, perdón la expresión, cuando nosotros tenemos esos eclipses de fe, como lo tuvo Pedro en algún momento, yo creo que el Espíritu Santo está ahí, no, por favor, no, espérame que yo ya te voy a sacar de ahí. Esto lo único que va a hacer es fortalecerte, esto lo único que va a hacer es llevarte al otro lado, esto lo único que va a hacer es que tú puedas hacer, como lo hice con Pedro, que tú te fortalezcas tanto que tú puedas llevarle a otras personas una palabra de aliento, porque vas a ver que tú pasaste por allí y que lo pudiste lograr. Aguántate un poquito. Pero nosotros en ese momento, como le sucedió a Pedro, el Señor le decía, Pedro, usted antes de que cante el gallo, usted me va a negar. Y él decía, no, Señor, ¿qué tal? Porque hoy en la oración de mujeres, la oración, la primera persona que estaba orando la dirigió mucho a nuestra confianza. Hay veces nos confiamos tanto en lo que nosotros somos, entonces nos llenamos como de orgullo y decían, no, es que mi fe está en ese punto más alto, y a mí venga lo que venga, y yo aquí estoy, que se venga lo que venga, que lo espero, ¿sí o no? Que aquí estoy para atender a cualquier situación que se venga, porque nos confiamos de nosotros. Y eso le estaba sucediendo a Pedro, y le dijo, no, Señor, usted no sabe quién soy yo, si yo estoy caminando con usted hace 3 años, he orado a su lado, he visto los milagros, ¿qué voy a dudar yo de usted? ¿Cómo usted no? Pero es tan humano y tan natural que en nuestra vida lleguen esos eclipses de fe, que lleguen esos momentos como le llegaron a Pedro cuando se le acercaron y le dijeron, tú eres uno de ellos. ¿Y cuál fue su respuesta? No lo conozco. Y ojalá hubiera quedado ahí, salió corriendo. O sea, no me pregunte más, porque ya no quiero más, no quiero que ahondemos en este tema. Entonces ahí, en ese preciso momento, se estaba eclipsando la fe de Pedro. Ahí se estaba totalmente, vamos a ponerlo un poco más gráfico. Esa fe nuestra es como ese sol resplandeciente que alumbra y para donde sea vamos. Pero cuando llega ese eclipse lunar, se pone oscuro. ¿Y qué comienza a producir en nosotros? Frustración, desánimo. ¿Y cuántas personas en esas pruebas no se han quedado? ¿Por qué? Porque al experimentar una frustración con nuestra relación con Dios, lo que el enemigo empieza a decirnos en el oído, ¿y usted para qué le ha servido esos 23 años metidos en la iglesia? Pero usted, y ahorita lo vamos a ver a través de un salmo, pero usted, ¿por qué? Ay, no, ¿usted cómo se creía espiritual? Y esas mañanas que ha madrugado a las 3 no le han servido para nada. ¿Por qué? Porque como en ese momento nuestra fe está oscurecida, no podemos ver a Dios, no podemos sentir su presencia. Y seguimos teniendo el Espíritu Santo, porque Él no se va de nosotros, y esa fue la promesa que el Señor nos hizo. Y aún vemos, el Señor sabía que Pedro iba a pasar por esa situación. El Señor sabía que Pedro lo iba a negar. ¿O ustedes creen que no?
el Señor le dijo, o sea, el Señor sabía que Pedro iba a tener un eclipse de fe, pero que después de ese eclipse de fe, Pedro se iba a levantar con una unción y con un poder para sanar, para hacer su primer milagro en el templo de la Hermosa, que lo vemos en Hechos 3. Que después de eso Pedro iba a congregar multitudes, hablando del arrepentimiento en Jesús, porque su fe no se quedó eclipsada, porque él no se quedó allí y dijo, no, ya, hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí llegó mi ministerio, ay no, esos 3 años pues definitivamente perdí todas esas trasnochadas que bastante nos hizo tener Jesús trasnochando, acompañándolo de un lado para otro. ¿Para qué? Y de hecho cuando vemos en Lucas 24, ellos se iban así como desanimados, iban tristes, como qué frustración tan horrible. Definitivamente perdimos estos 3 añitos. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Cuando vemos que nuestra fe no alcanza a llevarnos a ese nivel de confiar en que Dios está allí. Entonces el Señor ya se lo había advertido, el Señor ya le había dicho a Pedro que él iba a ser zarandeado, pero le dio la promesa, si usted pasa ese zarandeo, usted va a estar fortalecido, amén. Y yo creo que Dios a cada uno de nosotros, por esas pruebas que pasamos, Él tiene una promesa. Ahorita vamos a ir a Jeremías, bueno, esos son los cuatro. Yo les dije quiénes eran los personajes. Bueno, se los voy a ir diciendo en el transcurso porque es una sorpresa. Jeremías. ¿Quién fue Jeremías? Como los que están. Muy bien, uno de los más grandes profetas que tuvo una gran responsabilidad con Dios, pero un día, y no les quiero, pues no voy a leer todo el texto, si quieren, como ustedes están anotando en su casa, lo van a leer. Un día Jeremías se presentó y un sacerdote se le acercó, como se nos acerca tanta gente a nosotros. Mire, de verdad que, bueno, leámoslo, porque de verdad que cuánto nos podemos identificar. Ahora bien, Pasur, hijo de Imer, el sacerdote encargado del templo del Señor, oyó lo que Jeremías profetizaba. Así que arrestó al profeta Jeremías, ordenó que lo azotaran y que lo pusieran en el cepo junto a la puerta de Benjamín, en el templo del Señor. Al día siguiente, cuando al fin Pasur lo puso en libertad, Jeremías dijo: Pasur, el Señor te ha cambiado el nombre. De ahora en adelante serás llamado el hombre que vive aterrorizado. Pues esto dice el Señor: enviaré terror sobre ti y todos tus amigos, enviaré terror sobre ti y todos tus amigos, y verás cuando sean masacrados por la espada del enemigo. Entregaré al pueblo de Judá en manos del rey de Babilonia. Él los llevará cautivos a Babilonia o los traspasará con la espada. Y dejaré que tus enemigos saquen a Jerusalén todos los tesoros famosos de la ciudad, las joyas preciosas, el oro y la plata de tus reyes serán llevados a Babilonia. En cuanto a ti, Pasur, tú y todos los de tu casa irán cautivos a Babilonia. Allí morirán y serán enterrados tú y todos tus amigos, a quienes profetizaste que todo iría bien. Entonces Pasur, el sacerdote, cogió y se rió de Jeremías y le dijo: ay, usted se mantiene hablando en nombre de Dios y eso, y mire cómo está, nada se ha cumplido. Entonces eso lo podemos ver cuando leemos el libro de Jeremías. Entonces ustedes vieron cómo estaba hablando Jeremías, como todo un profeta, ¿sí o no? Pasur, y yo me imagino, Pasur, mira, esto dice el Señor y vas a hacer así, 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 así. Pero vamos a mirar ahí el versículo 7 y dice, en esta versión dice: queja de Jeremías: oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla. Todos los días todos se ríen de mí. Cuando hablo me brotan las palabras, grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré de su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Aquí
vemos a Jeremías ahí en el versículo 7 y la Reina Valera me dice, o sea, lo dice, me sedujiste, ¿cierto? O sea, Jeremías ahí le está diciendo, como lo acabamos de leer en traducción viviente, tú me engañaste, Señor, o sea, tú me pusiste a hablar en tu nombre y no has cumplido nada de lo que me has dicho. Y fuera de eso, toda la gente se está riendo de mí. ¿Y cuántas veces nosotros no pasamos también por esa situación donde la gente dice, a usted Dios no le dijo pues que iba a hacer esto? Y entonces, ¿dónde están todas esas promesas? Y que la iglesia iba a ser súper grande. Y pastor, usted sí es un loco pues, pero bueno, pastor, ¿cierto? Entonces, o sea, llegan esas voces del enemigo donde nos están queriendo recordar, no es recordar, queriendo recordar, de decirnos todo lo que yo te he dicho es mentira, todo lo que Dios te ha dicho es mentiras, que iba a restaurar tu hogar. Ay, pero cuando antes mira, tu esposo se consiguió otra. Ay, que tus hijos van a estar en la iglesia sirviéndole al Señor. Tú sí eres iluso, míralo, antes están en drogas. Ese no es el cabecilla de esta banda. Esa es la voz del enemigo y entonces ahí viene a nosotros ese eclipse de nuevo, ese eclipse que le llegó a Jeremías y que pensamos, sí, yo tanto que he hablado en tu nombre, acabo de desafiar a un sacerdote, yo creí que había profetizado sobre su vida, creí que esas palabras que tú me habías dado eran para él, pero realmente no, Señor, usted me engaña y todo el mundo se está riendo de mí. Ahí viene un eclipse en la vida de Jeremías también. Y acabamos de hablar de quién, de Pedro, que era un hombre de Dios que estuvo al lado de Jesucristo, y ahora viene Jeremías. Entonces yo pienso, Señor, si estas personas atravesaron situaciones de esas, de tambalear en la fe, ¿qué podemos esperar de nosotros? Pero esa no es la prédica. Esa no es la prédica porque vamos a ir adelantando y vamos a otro texto que es el más conocido y no voy a hacer mucho hincapié porque de pronto ya sabemos, pero de todas maneras lo vamos a tomar y de verdad que no podía faltar en estos eclipses de fe. Y es otro profeta. Si me dicen quién es mientras yo me tomo el agua. Está en el libro de Reyes. Elías, ¿cierto? Que ese es el del cual más hablamos. Entonces Elías, después de desafiar la misma naturaleza, después de desafiar, no voy a decir cuántos profetas, 450 profetas de Baal, engrandecido, llega en primer libro de Reyes, capítulo 19, 9 y dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? En ese momento estaba atravesando Elías su eclipse de fe. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribo tus altares y mato a cada uno de tus profetas. Yo soy la única que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y ahí sigue el versículo cuando el Señor le dice, no, aterriza, por favor, Elías, yo ya me he provisto de más profetas para sacarlo de ese eclipse de la fe de Elías, porque Dios en algunos momentos, porque cuando estamos en ese eclipse, lo que esa oscuridad en nuestra fe, lo que produce es frustración, que no voy a seguir. Todo el mundo es malo, es que aquí definitivamente yo soy la mejor. Entonces producen una cantidad de dardos que el enemigo manda a nuestra mente. Nadie está interesado en mí. He pasado por esta prueba tan sola. Dios mío, nadie, ni una llamada, ni una visita, Señor. Cuando Él nos dice, yo te estaba cargando como un padre carga a su hijo. Ese versículo hace poco me tocó en un devocional de mujeres y me encantó y se convirtió para mí en rema.
en Deuteronomio 1. Yo te estaba cargando en medio de la dificultad, no estaba sola. Yo estaba, no me veías porque te estaba cargando. Y ahí Elías estaba atravesando y todos atravesamos, mis amados hermanos, iglesia, todos vamos a atravesar pruebas. Eso es inevitable. No crea que porque usted ayuna 24 horas, 40 días, si la fe es lo que nos da el pasaporte para promovernos a diferentes niveles en el Señor. Amén. Y el último que no podía faltar para esta noche se llama, ¿cómo se llama? No saben. David. A mí que me falte lo que sea, pero David también está en este paquete, porque David sí que pasó eclipses. David pasó varios, pero hoy yo quiero que meditemos en el Salmo 55, que es un salmo muy lindo, y dice: escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Dice el número 1, y todo está David preguntándole, pero vamos a ir al 17. Mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Él me rescata. Espéreme que me perdí. Todo el salmo se los debí de haber leído. Entonces, no. Bueno, de día y noche patrulla. Ajá. El 7, desde el 7, exacto. Perdón, el 6. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía, lejos de esta furiosa tormenta de odio. Confúndelo, Señor, y frustre sus planes, porque veo violencia y conflicto en la ciudad. Estos versículos, cuando yo los leo, me parezco tanto a David. Y hace muchos años lo leí y realmente yo dije: ay, no estoy tan mal. Yo que hay veces quiero salir corriendo y como escaparme. Ay, pero es que el hombre conforme al corazón de Jehová también experimentó eso. No estamos tan mal. Y yo no sé si usted ha pasado por esa situación. Si usted ha querido un día coger y decir: no quiero ni mirar WhatsApp, no quiero contestarle a nadie. Yo quisiera irme para una montaña lejos, muy lejos, y esconderme por allá 2 o 3 días. Tal vez usted no ha sentido eso, pero le voy a dar una noticia: va a llegar el momento donde usted va a querer experimentar eso, donde usted va a querer salir corriendo y decir: no quiero más. ¿Por qué? Porque allí, cuando nosotros se produce ese sentimiento, cuando nosotros decimos: no soy capaz de más, Señor, y mira, y aquí está David diciéndole: Señor, yo te estoy gritando, por favor escúchame, por favor no te escondas de mí, por favor. Es porque realmente David estaba en ese momento experimentando una soledad de la presencia de Dios, porque se sentía solo, y era allí su eclipse de fe. Era allí donde su fe había sido oscurecida, donde después de haber hecho tantas cosas, no sé en ese momento cuántos salmos ya había escrito, no sé cuántas cosas había hecho David, pero en ese momento David decía: Señor, yo quiero salir corriendo, Dios mío, yo ya no quiero más, no soy capaz de más. Y no sé si en esta noche hay personas que tal vez están pasando por esa situación, donde tal vez hoy están diciendo: Señor, yo ya no soy capaz de más, esta situación ya me tiene que no sé para dónde coger. Yo hoy vine a la iglesia realmente porque definitivamente el Espíritu Santo me trajo tal vez arrastrado,
porque yo ya me rendí frente a esta situación, porque ya la verdad, yo ya perdí mi fe de creer que esta situación va a cambiar. Es más, ya me acomodé a vivir con esta enfermedad. Ya me acomodé a vivir con esta relación con mi familia. Ya me acomodé y me acostumbré, porque al final los seres humanos somos seres que nos acostumbramos a lo bueno o a lo malo. Nos encerraron 3 meses y ya casi que no nos vuelven a sacar, porque qué dificultad. Porque somos seres que nos acostumbramos y muchas veces nos quedamos en esa oscuridad en nuestra fe. Nos quedamos allí en esa tiniebla donde no somos en nuestra humanidad capaz de creer que Dios tiene algo mejor para nosotros. Porque en nuestra humanidad no somos capaces ni aún de decirle: Señor, por favor transforma, porque decimos: es que ya oré por eso 10 años, es que ya oré por eso un mes, es que usted no sabe que yo ya ayuné una vez por esa situación y aún Dios no la cambia. Yo ya llevo orando, ayunando, yo vigilo, yo hago cuánta cosa es, cuánta tarea espiritual, disciplina espiritual tengo que hacer para que Dios la cambie, pero no. Entonces yo creo que es que Dios quiere que yo viva así, yo quiero que es que Dios quiere que mis hijos sean drogadictos, la verdad yo sí creo, o yo quiero que mi esposo siga con su infidelidad, o yo creo que Dios se siente súper feliz de verme a mí con todas estas deudas y saber que eso me angustia, saber que eso me debilita, que aún me enferma. Ya, yo nací para eso, en mi familia siempre hemos sido llevados a eso, pero yo quiero en esta noche decirles que eso son mentiras del diablo, que Dios no quiere que nosotros nos quedemos en esos estados, que esos estados que producen angustia en nuestra vida no provienen de Dios, que los estados que producen angustia y dolor en nuestra vida, Dios los permite. Y Él los pudiera impedir, y Él pudiera colocarse allí al frente y decir: no, no te enfermarás, no, no tendrás deudas, no, porque yo soy tu Dios. Él lo puede hacer, pero los permite porque es realmente allí donde Dios mide nuestra fe, donde Dios evalúa todos esos textos que citamos cuando no estamos en esa situación. Todos esos textos como cuando decimos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando nos llega el salario cada 15 días a nuestra cuenta. Claro, súper fácil decir cuando estamos en nuestro mejor estado de salud y no nos duele ni una uña: ay no, el Señor es nuestro sanador, el Señor te va a sanar. Cuando nuestros hijos están en la iglesia sirviendo, cuando nuestro esposo está allí con nosotros, eso es muy fácil decir. El Señor ha dicho que todas las familias serán benditas y lo dio una promesa que permanece hasta hoy. Es fácil cuando no estamos pasando por esa situación, pero qué difícil es citar cuando estamos en un momento de enfermedad y decir: el Señor es mi sanador. Y lo decimos y lo citamos porque somos buenos cristianos y aprendemos a recitar la Biblia, pero realmente nuestra confianza está plenamente en que Dios es nuestro sanador. Y esa mañana, sin saber que hoy iba a hablar de esto, les decía a las mujeres, porque también he venido meditando en dónde está mi confianza. Si bien los médicos no son malos y los puso el Señor, si bien los bancos en algún momento pueden ser un instrumento para avanzar, muchas cosas que en algún momento nos pueden ayudar, pero cuando mi confianza está en ese medicamento, cuando y me perdonan si voy a herir susceptibilidades porque lo quiero decir, cuando yo creo que la vacuna me va a librar del virus, estoy totalmente equivocado. No estoy diciendo que estoy en contra de la vacuna, lo que les estoy diciendo es dónde está nuestra confianza. Si yo creo que por ir y correr y ponerme una vacuna estoy libre del virus, déjeme decirle que su vida en el Señor o nuestra vida en el Señor necesita una intervención de Dios, porque mi confianza tiene que estar en el Señor, porque independiente de lo que cada uno crea al ponerse su vacuna, si yo creo que esa vacuna me va a hacer irreconocible para la cepa, para el virus, déjeme decirle que no.
lo único que a usted lo hace invencible frente a cualquier virus, frente a cualquier sida, cáncer, es la presencia de Dios. Es lo único. Si mi confianza está en el Señor, créalo. En ese momento, esta mañana le decía a mi esposo, yo no quiero vivir una vida tomando pastillas. Y yo le dije a Dios esta mañana en mi oración, yo le dije, perdóname, Señor, porque sé que lo que estamos viviendo en este momento, mi esposo y yo, de estado de salud, fueron unas llaves que en algún momento de nuestra vida le entregamos al enemigo y le dijimos, somos insensatos en nuestra forma de alimentarnos, porque la Biblia dice, y esta semana lo leía porque definitivamente Dios le encanta hablarnos, en Efesios, yo lo había leído en Génesis, en Efesios dice, cuiden su cuerpo, y yo, ay Señor, perdóname porque no lo cuidé. Entonces en ese momento yo no estoy reprendiendo a ningún diablo por las enfermedades que estamos sufriendo. Le dije, Señor, perdónanos porque hemos sido insensatos, pero tampoco queremos toda una vida depender de unas pastillas, porque tú me has prometido una buena vejez. Fuera de eso me has prometido sanidad. O sea, yo creo en eso y no quiero, Señor, y voy a hacer lo que a mí me da la autoridad espiritual para cancelar todo eso. Y lo primero es alimentarnos bien, ¿cierto? Ya, mucha agua. Nada de fritos, aún en el coffee, nada de Coca-Cola, del diablo. ¿Esto está haciendo? Bueno, bueno, vamos a seguir. De verdad, iglesia, tenemos que pedirle a Dios que Él fortalezca nuestra fe, que Él afirme nuestra fe. Pero cuando pedimos eso, van a venir las pruebas. O sea, duro, difícil y qué pereza, yo no quiero pruebas. Pero cuando yo voy a la promesa que el Señor le hizo a Pedro y me dice, eso te va a fortalecer, y yo, bueno, Señor, lo único, y hay momentos, iglesia, y lo experimenté hace poco, donde yo le decía, Señor, no tengo ni palabras. ¿Sabes qué es lo único? En ese momento, no me sueltes. Y yo no sé si ustedes han visto que hay momentos donde yo estoy orando y yo aprieto la mano porque no tengo muchas palabras para decirle, y lo único que yo le puedo decir en ese momento al Señor, y yo, no me sueltes, porque en este momento ni aún tengo palabras para decir. Puedo empezar a citar Biblia o a decir cosas como en algún momento Dios le dijo a Job, deja de hablar tonterías. Yo no quiero que Dios diga eso, porque hay momentos en donde no me sale del corazón y lo único que puedo decirle, Señor, mi confianza y mi esperanza está únicamente en ti. Y ahorita, para terminar, yo quiero que vamos a Sofonías 3:17. Sofonías 3:17. Y dice así: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Esa es la promesa. Allí es donde tiene que estar nuestra convicción. Allí es donde nosotros tenemos, o sea, si hoy nosotros, vea, no se acuerden ni de Pedro, no se acuerden ni de David, ni de Jeremías, ni de Elías, tal vez no se va a acordar de nada, pero de una cosa usted sí se debe acordar en esta noche, y es que Dios nos ama. Y es que Dios nos ama, y cuando uno ama a una persona, uno no quiere que esa persona le hagan daño. Cuando uno ama a una persona, uno cuida con todo su corazón a esa persona. Cuando nosotros amamos, que somos limitados, nosotros queremos cubrir todo para esa persona. ¿Ustedes se imaginan cómo puede ser Dios que nos ama y nos dice aquí? Y hay en una versión que dice que su amor es inagotable, o sea, su amor no se agota. Nuestro amor muchas veces hacia los seres humanos es efímero, y cuando nos hacen daño se va debilitando, y cuando de pronto sentimos que nos afecta, ese amor puede tender a cambiar, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es un amor que siempre va a querer lo mejor para nosotros. El amor de Dios es tan grande que Él dice, aunque estás pasando por esa situación, yo tengo cuidado de ti, yo te llevo en mis brazos. En el Salmo 131, y para terminar, el Señor dice,
Me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. ¿Salmo qué les dije? 131, ¿qué? 131, 7. Espérenme, que yo lo quiero leer textual porque acá lo escribí y no sé si lo escribí un poquito parafraseado. Ay, qué pena, vea, me prestaron un celular y no veo. Si tiene 731. Ay, ustedes me dijeron. ¿Ah? Si ve que es que así no puede estar la iglesia del Señor tiene que estar, usted está hablando cosas que no son. Es 31:7, perdón. Me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. Dios se preocupa por cómo estamos nosotros. No crea que Dios cuando nos ve triste, Él está feliz. Él está preocupado. Él está allí solamente diciendo, no sé, Él puede cambiar esa situación, pero solamente está diciendo, aguanta, aguanta, aguanta porque te voy a llevar a otro nivel. Aguanta porque vienen cosas grandes para ti, porque a través de esta dificultad, a través de esta enfermedad, a través de esta crisis, te estoy fortaleciendo para que fortalezcas a otro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, de verdad, Señor, que yo te doy muchísimas gracias. Gracias porque yo sé que para esta hora, Dios mío, era esta palabra. Yo sé, Dios, que en esta noche tal vez muchos de los que estamos acá estamos pasando por desiertos, como los llamamos, o como tal vez en esta noche he dicho, no de una manera doctrinal, es un eclipse, es un tiempo de oscuridad en nuestra fe, donde en nuestra humanidad, Señor, flaqueamos, donde en nuestra humanidad aún te hacemos preguntas, te cuestionamos por qué estás actuando de esa manera, donde tal vez, Señor, aún hemos dejado de creer que tú puedas ser nuestro sanador, que tú puedas ser nuestro libertador, que tú puedas restaurar nuestra vida. Tal vez, Señor, en este momento, pero hoy yo oro por tu iglesia de la misma manera que tú oraste por Pedro. Yo oro para que nuestra fe no falte, Señor, para que podamos pasar esta situación, para que así como dice el Salmo 121, nosotros tengamos claridad que solamente al alzar nuestros ojos a los cielos, de allí proviene nuestra ayuda. Que podamos entender, Dios, cada promesa donde tú nos has dicho, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy quien te sustento y nunca, nunca es nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Padre, hoy oro para que en esta noche, mientras oramos, seas tú sanando nuestra parte física, nuestro cuerpo físico, para que seas tú sanando nuestro corazón, porque también sé que en medio de nosotros hay tanto dolor, porque sé que en medio de nosotros, Señor, han causado también tantas injusticias. Así como le estaba sucediendo a Jeremías y al rey David, que aún en ese momento estaban siendo objeto de burlas y su fe, Señor, fue debilitada, pero por un poco de tiempo, así como dice tu palabra, por un poco de tiempo te angustiaré, por un poco de tiempo, Dios. Y hoy oramos con iglesia, oramos, Señor, para que tu voz, Dios mío, retumbe en nuestros oídos cada mañana y recordemos que tú estás con nosotros, que tú nos amas
que tú siempre te comparas como ese Padre amoroso, como ese Padre que sabe dar buenas dádivas a sus hijos, como ese Padre que en Él no hay variación. Señor, tú no cambias. Cuando dices en tu palabra, en ti no hay variación. Tú no cambias porque hoy fuimos groseros, tú no cambias porque hoy se nos olvidó orar, tú no cambias porque hoy estamos dudando de que tú puedas intervenir este milagro. Tú no cambias, Dios. Tú sigues siendo el mismo, y así como decías allí en el Salmo 31, tu amor es inagotable, tu amor no se acaba. Y hoy como iglesia, Señor, yo te digo, nosotros queremos acceder a ese amor. Nosotros queremos, Señor, entender o vivir mejor, vivir tu amor, Señor, que nosotros podamos entender que tú no quieres que nuestra vida sea afectada, tú no quieres, Señor, que nuestra vida sea angustiada. Oro, Señor, también porque sé que estamos viviendo tiempos tan difíciles que solamente la fe en ti, Jesucristo, nos va a sostener. Solamente el creer cada promesa de tu palabra nos va a enseñar cómo tenemos que andar en estos tiempos, cómo tenemos que vivir, Señor, en estos tiempos. Y oro por tu iglesia, oro para que, Señor, nuestra fe no sea movida. Oro, Señor, para que nuestros ojos se fijen en ti, y que a través de la palabra, a través de meditar como nos has recomendado de día y de noche en tu palabra, nosotros podamos salir victoriosos frente a este tiempo, porque esa es tu palabra. Tú nos lo has dicho y tú lo cumplirás. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo que está en este lugar. Gracias por tu palabra, y oro también en esta noche para que tu Espíritu Santo continúes obrando en nuestros corazones y en nuestras mentes. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por cuidar de mi amor. Bueno, qué palabra tan especial, poderosa, amén. ¿Cuántos son confortados por esa palabra? Amén. Aunque hay tiempos difíciles, el Señor siempre está allí. ¿Para qué? Para